Bueno, muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí. La tarea está fácil, estoy entre ustedes y el cóctel y la música, pero trataré de hacerlo rápido, me voy emocionando, ya pedí que alguien me avisara si va pasando el tiempo. Lo primero que tengo que decir es que el nombre no lo seleccionó yo, me parece un poquito pretencioso, la verdad, pero Ítaca lo quiso poner así. Es cierto que ganamos un premio como la ciudad más innovadora del mundo en 2013, pero digamos que ese fue un premio de ese año y un poco voy a contarles algunas lecciones aprendidas del proceso y del modelo de Medellín y del modelo de Ruta N y de innovación que desarrollamos territorialmente. Sin embargo, les quiero pedir un favor, y es que cada que yo hable de Medellín, ustedes piensen en su rol, ni siquiera en su localidad, cualquiera que él sea, su rol desde una entidad pública, su rol desde una ONG, su rol desde una empresa privada, y van a ver que muchas de estas cosas, estas lecciones aprendidas, funcionan bien en cualquiera de esos escenarios. De hecho, lo que nosotros aprendimos en Ruta N hoy lo estamos implementando en TIG, la compañía que lidero, del cual mañana en un panel voy a poder hablar un poco de esta compañía. Y la verdad nos ha funcionado bien, entonces parece ser que hay algunas lecciones que pueden serles útiles también a ustedes. Dicho eso, digamos que yo siempre utilizo este slide que ya se está haciendo viejo para arrancar mis charlas cuando hablo de Medellín. Básicamente muestra entre el 90 y el 2013 la cantidad de homicidios y la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes de nuestra ciudad. Y arranco siempre con este slide por una razón muy sencilla. En el año 1991, Medellín fue la ciudad más peligrosa del mundo. Fue la ciudad que tuvo el mayor índice de homicidios en el mundo, por encima de ciudades que estaban en guerra declarada, como Beirut en ese momento. Yo era un adolescente en ese entonces. Y básicamente el mensaje es muy simple. Y es que si Medellín, después de una situación catastrófica, donde hubo incluso medios de comunicación que nombraron a Medellín en ese entonces como la ciudad fallida, fue capaz de resurgir de las cenizas, la verdad es que cualquiera puede. O sea, la verdad es que existe la posibilidad de que cualquiera, desde cualquier escenario, pueda realmente volver a salir de una situación inmensamente compleja como la que tuvo Medellín. Ese es el primer tema. Y un poco lo que quiero contarles es qué tipo de cosas se hicieron para que esto ocurriera. Lo primero fue, y es algo que ha estado muy recurrente en el día de hoy, construir sobre lo construido. Saber qué teníamos. Identificamos varias cosas que teníamos. Lo primero, una entidad pública, propiedad de la municipalidad de la ciudad de Medellín, que es Empresas Públicas de Medellín, que es una empresa de servicios públicos, pero que adicionalmente es una multilatina hoy, de hecho creo hasta hoy sigue siendo la dueña de Aguas de Antofagasta, por ejemplo, en Chile. Es de hecho el inversionista colombiano más grande en Chile. Tiene más de $1 billón de inversión de esta compañía en Chile hoy en diferentes negocios. Y teníamos esa capacidad, teníamos una entidad pública fuerte que era capaz de generar recursos y estaba a la mano. Lo segundo es que teníamos unos grupos empresariales fuertes. Este es simplemente un edificio de Bancolombia, es el banco más importante de Colombia. Colombia tiene una característica particular en temas financieros, y es que a diferencia de prácticamente todos los países de América Latina, el primer banco es colombiano, el segundo es colombiano, el tercero es colombiano. O sea, no son bancos, digamos, liderados por los grandes grupos económicos internacionales, y había un gran arraigo de ese sector empresarial por la ciudad. Y eso, de hecho, en gran medida fue ocasionado por el gran problema que tuvimos con el narcotráfico, porque de alguna forma se creó unos grupos empresariales fuertes para protegerse del narcotráfico, para proteger de que los recursos y dinero del narcotráfico no penetraran las empresas base de la economía de una ciudad como Medellín. Entonces era otra capacidad instalada que teníamos. Y teníamos también una conversación activa, permanente. A mí muchas veces me han preguntado qué carajos es lo que tiene Medellín de diferente, ¿por qué Medellín? Yo siempre respondo de una forma muy sencilla. Medellín ha desarrollado de manera totalmente premeditada la capacidad de tener conversaciones donde cada uno es capaz de anteponer sus intereses propios y pensar en un interés superior. Y eso tiene Medellín. Y estas son simplemente un par de organizaciones que han ayudado a que eso ocurra. Una es ProAntioquia, Antioquia es el departamento, como las regiones de ustedes, del cual Medellín es la capital. Lleva 40 años, una ONG, una fundación de
digamos, patrocinada por los privados, por los empresarios, pero que está al servicio del desarrollo de la región. Entonces es un modelo bastante particular en el cual lo privado le sirve a lo público para crear. De hecho, en Ruta N nosotros hicimos un año incubados, nos prestaron una oficina, 2 personas un año en ProAntioquia creando un poco este modelo. Y otro modelo entonces vamos 40 años en ProAntioquia creando confianza, creando posibilidad de pensar en cosas que van más allá de cada uno. Y otro que es el Comité Universidad Empresa Estado, que ya va para unos 20 años y que es la excusa perfecta para crear confianza. Yo un poco decía ahora, escuchando la magistral conferencia de Leo Maldonado, que tal vez falta un libro cero, Leo, y es, antes de crear una épica única hay que crear confianza. Y Medellín consistentemente ha buscado que el sector público, el sector privado, la academia, la sociedad civil organizada se junte. Y se junte a través de mecanismos muy claros, como por ejemplo, este comité tiene una reunión mensual, haya o no haya pandemia, obviamente pandemia virtual. Primer viernes de cada mes, 7:30 de la mañana, porque los paisas son la región, así como, así digamos, como nos somos reconocidos, nos reunimos todos y eso permite ponerle cara a la gente, permite que en un momento dado u otro tengamos una conversación y podamos encontrar puntos en común. Y eso es un gran habilitador y era con lo que contábamos. Y contábamos con otra cosa, y es que Medellín era una ciudad conocida por el cartel, una mierda, pero conocida. Y eso increíblemente era un gran valor de ciudad. Hay cualquier cantidad de ciudades, miles de ciudades en el mundo como Medellín que nadie sabe que existen. La gente sabía que Medellín existía y teníamos que echarle mano a eso también, aunque supieran no necesariamente por las razones que nosotros quisiéramos que fuera. Lo que contábamos era con una capacidad creativa y de desarrollar innovación en lo urbano. Medellín es la única, increíblemente es la única ciudad de Colombia, la segunda ciudad del país, la única ciudad que tiene un metro. Y es un metro que tiene 25 años y cualquiera que haya ido a Medellín se va a dar cuenta que el metro parece nuevo. Porque se creó una cultura, la cultura metro. Para los paisas, el metro no es un medio de transporte, es un motivo de orgullo. Y por ende, los ciudadanos de Medellín protegen el metro y tienen un comportamiento en el metro diferente incluso al resto de la ciudad. Y eso ha sido un gran habilitante para que a través de una compañía que en principio parecía ser una compañía que está prestando un servicio público de transporte común y corriente, haya sido la base para ir creando nuevas soluciones de transporte público. Los metrocables, las góndolas, que pusiste muy bien el ejemplo del caso de La Paz y el Alto en Bolivia. De hecho, ellos aprendieron del caso de Medellín. Medellín fue la primera ciudad en el mundo que utilizó estas góndolas que eran utilizadas como para subir a los sitios de esquí como un medio de transporte masivo en una ciudad que es bastante alargada en medio de montañas y que era tal vez el mejor mecanismo para hacerlo. Y luego de eso, escaleras eléctricas instaladas en la mitad de una comuna, en la mitad de un cerro, en la mitad de un barrio popular que no tenía la infraestructura, pero que de alguna forma sirvieron. Claro, escaleras eléctricas hay hace muchos años en los malls comerciales y aquí era en la mitad de un barrio y empezó a consolidar eso un gran cambio urbano de ese espacio y en esa línea tranvías y buses articulados y demás. Entonces, este es un proceso que a través de lo que puede ser un servicio público como es el transporte, creó una cultura y una dinámica de desarrollo urbano en la ciudad muy relevante, que además seguimos aprovechando. Entonces Medellín ha desarrollado, este de arriba es el Parque Explora, un parque de ciencia y tecnología enfocado en familias y en niños para acercar a la gente del común a la ciencia, a la tecnología. Este es un parque biblioteca, tenemos un montón de parques bibliotecas regados por las diferentes comunas, con énfasis en las comunas más pobres y más vulnerables de la ciudad, para que sean espacios de esparcimiento. Tenemos el sistema de bicicletas públicas más grande de América Latina, que se llama Encicla. Esto es un tanque de almacenamiento de agua en una parte alta, que obviamente en la época del narcoterrorismo era los sitios más custodiados, totalmente cerrados, con seguridad privada, y hoy en día la mayoría de ellos son parques abiertos para el público, para la gente, para el disfrute de la ciudadanía. Esta es la recuperación del río Medellín que cruza la ciudad, toda la ciudad, un poco basado también
en algunas experiencias en el mundo, incluso en la costanera de Santiago, de retomar y volver la vida al río y quitarle y obviamente soterrar unas grandes autopistas que hay al lado y lado y permitir que el río se volviera a convertir como un eje articulador de desarrollo de ciudad. Entonces, arrancamos de esas capacidades y fuimos construyendo y se sigue construyendo. Esto es como Ítaca, esto es un proceso que sigue su camino. Otra cosa que contábamos en ese momento era una decidida intención, que también lo hemos tocado aquí, de que la educación era la clave, que teníamos que tener una población educada y toda una serie de esfuerzos desde primera infancia hasta posgrados de cómo acompañar a que el ciudadano de Medellín tuviera la oportunidad de educarse. Y acompañado también en una iniciativa de emprendimiento, porque Medellín fue la capital industrial de Colombia en algún momento de la historia. Dejamos de crear empresas por toda esa época nefasta del narcoterrorismo. Entonces teníamos que retomar ese espíritu emprendedor paisa, ese espíritu emprendedor de la gente de Medellín, de volver a crear. Y en su momento dijimos, ¿qué le hace falta a Medellín? ¿Qué debería seguir en un proceso natural? Y es un poco apalancarse las capacidades existentes. Y nos dimos cuenta que claramente lo que hacía falta era la innovación. Lo que nos dimos cuenta es que los territorios que han dado saltos enormes en desarrollo alrededor del mundo siempre han estado marcados por la innovación como su factor fundamental de desarrollo. Entonces, evidentemente no era una gran sorpresa, pero nos permitió enfocar los esfuerzos de ciudad hacia una ciudad innovadora. Y luego de eso, lo que teníamos que hacer era ponernos un propósito superior masivo. Sería un poco la épica de Leo. Tenemos que tener algo grande, muy ambicioso, que la gente quisiera seguir, que la gente quisiera ser parte de él. Y determinamos, éramos 2 personas en una oficina y dijimos, Medellín será, eso fue en 2009, Medellín será la capital de la innovación de América Latina en el 2021. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué no? Y desde ese momento, 2 personas en la oficina, hablábamos con los principales, digamos, territorios innovadores en el mundo, con Singapur, con Silicon Valley, con Boston. Hablamos desde Medellín, la que será la capital de la innovación de América Latina. Y construimos todo un storytelling, una historia, una narrativa de ciudad alrededor de consolidar esta ciudad como efectivamente esa capital de la innovación. Entonces ahí va otra historia, pero es que bonito eso de construir una meta, bonito eso de definirla muy claramente, medible y además de poner una fecha de cumplimiento. ¿Cuándo va a pasar eso? Porque no es algún día pasó, ¿cuándo? Pero lo siguiente que hay que hacer es definir una hoja de ruta para que eso ocurra. ¿Qué tiene que pasar en el corto, en el mediano y en el largo plazo para que eso ocurra? Aquí tenemos un reto en Ítaca. Tenemos que definirle un propósito superior, una épica suficientemente atractiva para que todos queramos hacer parte. A Ítaca ya sabemos que es a 2030, entonces tenemos esa tarea. Y lo siguiente es, ¿qué tiene que pasar en el corto, en el mediano y en el largo plazo para que eso ocurra? No, en su momento, con el conocimiento que teníamos, eso ha cambiado. Lo que se dictaminaba era definir unos sectores económicos a los cuales impulsar. Y tomamos la decisión de impulsar 3 de ellos, donde éramos fuertes como ciudad: energía, salud y TIC. Solo por ponerles el ejemplo de salud, Medellín tiene 4 de las principales 20 clínicas y hospitales de América Latina están ubicadas en Medellín. O sea, parece que en eso somos relativamente buenos. Entonces, por ahí nos fuimos y definimos una hoja de ruta muy clara. ¿Qué tenía que pasar entre ese momento y el 2021 para consolidar esa meta? Lo siguiente es que hay que hacer vainas. Y hay que demostrar además y mostrarle a los propios y a los extraños, a los ciudadanos de Medellín, pero también a cualquiera, que la innovación es importante. Y hay que crear íconos. Y nosotros hicimos un ícono, un edificio bastante particular, 32.000 metros cuadrados, realmente 3 edificios, como un ícono de la innovación, para mostrarle a cualquiera la innovación para Medellín es relevante. Y lo demostramos con esto que estamos haciendo aquí. Pero claro, hacer una cosa de 32 metros cuadrados sin tener contenido tampoco es muy útil. Entonces lo siguiente que hicimos fue decir, señores, además el crecimiento endógeno, el crecimiento por uno mismo es lento, caro, comete los mismos errores que otros. Entonces lo que hicimos fue, definimos un programa, que en su momento se sigue llamando, de hecho, landing empresarial, como aterrizaje empresarial. Al final era una especie de coworking. Y empezamos a llamar compañías innovadoras de todo el mundo a que se asentaran en Medellín para desarrollar innovación para América Latina y para el mundo desde Medellín. Digamos, aquí es solo una muestra de algunas empresas, más de 350 empresas han llegado a Medellín de más de 35 países del mundo, han creado más de 15.000 empleos sofisticados,
El caso más exitoso es de hecho una empresa argentina que es Globant. Yo firmé el primer acuerdo con Globant iba a contratar 8 personas en Medellín, hoy tiene 3.000, tiene más empleados Globant en Medellín que en Buenos Aires, que es su base global, y digamos un poco esa es la dinámica. Llenamos de contenido y de capacidades ese ícono y ese espacio para el desarrollo de la ciudad. Eso permitió, creemos nosotros, que en 2013, de ahí viene seguramente el título de la conferencia, Medellín fuera reconocida como la ciudad más innovadora del mundo. Y digamos que fundamentalmente lo que se reconocía era precisamente esto que voy contando, esa resiliencia, esa capacidad de levantarse de una época oscura y esa capacidad de construir un modelo, una narrativa, una dinámica que le permitiera estar haciendo cosas realmente relevantes en innovación urbana, por ejemplo, y en algunos temas de innovación tecnológica para el mundo. Y además ocurrió otra cosa interesante, y es que empezamos que aquellos a que nosotros seguíamos y nos servían de referente, nos empezaron a poner en la misma condición con ellos. Aquí habla Silicon Valley, Massachusetts o Medellín. Hablan de que las ayudas públicas son muy importantes para la innovación. Claro, nosotros era el gran referente y luego nos ponían como ejemplo también de que ahí había algo que mostrar de la capacidad de Medellín. Y empezaron a aparecer libros como estos, La región emprendedora y la historia de la transformación económica de Medellín. Porque es muy importante no solo ser, sino parecer, ser reconocido. Eso es súper relevante. Si tú eres muy bueno, pero solo tu mamá sabe que eres bueno, seguramente va a ser muy difícil que las cosas puedan fluir. Nosotros necesitábamos que la ciudad, y de hecho aprovechamos muchísimo, me vuelvo un segundo acá, muchísimo este premio. Nosotros en este premio, en ese entonces todavía existían los periódicos impresos, increíble, 2013, y nosotros sacamos una página entera en el Washington Post, en el New York Times, en varios de los periódicos más importantes del mundo con este premio de Medellín. O sea, Medellín, la ciudad más innovadora del mundo. Porque al final necesitábamos que nos reconociera el mundo también ese esfuerzo que se estaba haciendo. Es relevante, la humildad no sirve para nada. Hay que cacarear lo que se hace y bien cacareado. Lo siguiente, perfecto. Lo siguiente, y muy rápido porque ya me quedan 5. Lo siguiente es que hay que involucrar a todo el mundo. Entonces construimos un modelo que es el Pacto por la Innovación, donde las empresas voluntariamente, hoy hay miles de empresas de Medellín que voluntariamente han firmado un pacto en el que se comprometen a invertir un porcentaje de sus ventas anuales en investigación y desarrollo, para ellos mismos. Es para tu crecimiento, para tu futuro, pero te comprometes. Y es un porcentaje creciente. Es verdad que va creciendo el 0.5, el 1, el 1.5, el 2% de las ventas anuales de cada compañía que voluntariamente, entonces las empresas están jugadas y ya hoy entendieron que es un muy buen negocio invertir en innovación y que están teniendo retornos muy importantes a sus inversiones. Lo otro es que la ciudadanía tiene que jugarle a eso también. Entonces Medellín, la ciudadanía por sí misma, ante ese ambiente de innovación, los ciudadanos se han organizado en colectivos de tecnología con temas de interés, ellos solos. Entonces aquí solo hay una pequeña muestra de algunos de esos colectivos. Uno más llamativo es Pioneers Developers, es mujeres desarrolladoras de software, que de hecho se convirtió luego en un modelo que se ha replicado en varias ciudades de América Latina, que ganó un premio hace un par de años de IBM como un modelo, y es básicamente mujeres desarrolladoras que se juntaron a seguir haciendo cosas y aprender entre ellas y apoyarse entre ellas. Eso llevó también a que no fuera extraño para el Foro Económico Mundial decir la primera ciudad no solo de América Latina, sino que hable español en el mundo, que va a tener el 5.º centro para la cuarta revolución, va a ser Medellín. Eso ocurrió en el 19, obviamente lo que hicimos fue juntarlo con Ruta N para generar capacidades. Ahí ya tomamos una decisión de reenfocar el esfuerzo hacia tecnologías habilitadoras. Teníamos un poco más de conocimiento, todos los sectores como que no funcionaba tan bien. Pensemos en cuáles tecnologías vamos a enfocar el desarrollo económico de la ciudad. Y nos fuimos por este lado, 3 de esas tecnologías de las 9 posibles de los centros para la cuarta revolución: Internet de las cosas, inteligencia artificial y blockchain. Y seguimos avanzando y eso nos permitió que en pandemia pasaran cosas increíbles. En pandemia empezáramos a desarrollar, por ejemplo, hay una historia muy bonita de una serie de desarrollos de ventiladores para atender a los pacientes graves, donde literalmente universidades lideraron el desarrollo, un par de empresas, una que hacía literalmente línea blanca, le hace neveras y cosas de ese estilo, y otra que ensamblaba motocicletas, empezaron a hacer ya el desarrollo físico de los ventiladores. Una compañía que hacía empaques hizo las cajas para embalarlos,
y al final terminó siendo una combinación muy bonita de esa capacidad de articulación y de trabajar conjuntamente para la ciudad. Voy terminando. Hoy Medellín está enfocado en algo que también algunos han hablado alrededor del tema de misiones, alrededor de Matsukato y demás, y Medellín está enfocado en desarrollar, en resolver retos de su realidad como ciudad, pero que tienen un impacto global. Voy a poner solo un ejemplo. Estamos buscando cómo la tecnología y la capacidad de desarrollo nos ayuda a resolver un problema de salud mental muy crítico que hay en Medellín. Pero qué casualidad, es un problema global. Todo el mundo, y además con la pandemia se exacerbó la problemática de salud mental, por lo menos le prestamos más atención. Y a través de estas misiones y de resolver esos retos particulares, Medellín quiere jugar un juego de grande. Quiere jugar un juego de resolver problemas para el mundo. Y es lo que te dije que mañana les cuento un poco, estamos tratando de hacer. Voy terminando, seguimos en este proceso siempre con la visión de incentivar que pensemos más allá. Entonces esta es una charla que yo y algunas otras personas hemos dado en algunas partes que habla de la cuarta, la quinta revolución industrial. Ya estamos hablando de las tecnologías habilitadoras de la quinta revolución industrial en Medellín. Estamos haciendo que la gente sea consciente de lo que viene. Estamos buscando que la gente se eduque en esas tecnologías que vienen, las que todavía no están, pero que están llegando, porque tenemos que estar, es un camino, tenemos que estar siempre a la vanguardia y siempre buscando que esto pase. Muy rápido y termino, son solo 15 lecciones aprendidas. Ya las nombré, pero son solo 15, las nombro muy rápido. Escribimos una cosa corta que se incluyó en un libro que publicó hace relativamente poco el BID, que ya lo tiene, de hecho, Felipe, por si a alguien lo quiere, le interesa. Primero, construir sobre lo construido. Suena súper fácil, pero es súper complejo. Los políticos les gusta muy poquito construir sobre lo construido, sobre lo que otro ha hecho, por ejemplo, y más si es de otra vertiente política. Entonces hay que asegurarse de que, hombre, hay cosas valiosas en los territorios, hay cosas valiosas en las empresas, hay cosas valiosas en las fundaciones. Echémosle mano a lo que ya está y construyamos a partir de lo que ya está. Lo segundo es apalánquense las capacidades existentes. ¿Qué es lo que tiene el territorio? ¿Qué es lo que tiene la empresa? ¿Qué es lo que tiene esta ONG en la que trabajo? ¿Y cómo me puedo apalancar en esas capacidades que ya existen? Ponerse, yo diría que incluso más que una meta, un propósito superior masivo. Un propósito retador y con fecha de cumplimiento. ¿Qué va a lograr ahorita al 2030? Concreto, ¿qué va a lograr? Que se puedan medir. Ese tipo de cosas en cada una de sus organizaciones es importantísimo que lo hagan. Siguiente tema, foco. Uno no puede ser bueno en todo, nadie es bueno en todo. Una ciudad no es buena en todo, una empresa no es buena en todo. Hay que definir en qué voy a ser bueno. Y eso es súper políticamente incorrecto, porque tiene mucho interés político en que todos estén un poquito contentos. Aquí hay que decir, no, nos vamos a enfocar en esto. Y lo demás, qué pena, pero no vamos, usted haga lo que quiera, pero los esfuerzos de esta ciudad se van a enfocar en estos temas, o de esta empresa. Uno tiene que tener foco para poder realmente generar impacto. Gobernanza fuerte y participativa. Hay que darle juego a todo el mundo, pero hay que tener modelos y estrategias que permitan que efectivamente haya una conversación sana, grande, ambiciosa, que permita seguir avanzando en este desarrollo. Hay que tener un plan, no solo sirve tener una meta por allá muy bonita, sino que qué carajos tiene que pasar en el corto, en el mediano y el largo plazo para que efectivamente esa meta se pueda cumplir. Entonces eso suena lógico, pero hay que hacerlo y hay que ejecutarlo y además hay que entregar la responsabilidad a cada uno de los actores. ¿Qué tiene que hacer la academia? ¿Qué tiene que hacer el sector privado? ¿Qué tiene que hacer el sector público? ¿Qué tiene que hacer la sociedad civil organizada? ¿Qué tiene que hacer el ciudadano de a pie para que esto ocurra? Equipo líder siempre será importante. Yo soy convencido de que las grandes transformaciones solo se pueden hacer si están en manos de un pequeño grupo de personas suficientemente interesadas, suficientemente apasionadas para hacer que las cosas ocurran. Yo creo que aquí usted tiene un espacio fantástico con Ítaca para generar esas condiciones de un equipo líder que movilice a Chile hacia ser precisamente ese Chile próspero, inclusivo, que todos quieren. Esto lo han nombrado ya varias veces. Para ser grande hay que subirse en hombros de gigantes. Por favor, no se inventen la rueda. O sea, en su tema específico, ¿quiénes son los más duros del mundo? Del mundo, no de América Latina, el mundo. Esto es una competencia a escala global. Conéctense con esos y móntense encima de ellos. Nosotros éramos muy chiquitos, pero nos montábamos encima de Boston y de Silicon Valley, Singapur. Nos veíamos grandes. Aquí en el hombro de ellos parecíamos como, wow, éramos unos enanos, pero estábamos montados encima de aprendizajes, de capacidades que tenían otros que nos llevaban a la delantera. Mensaje claro y contundente. La innovación para Medellín es relevante y lo
decíamos y decíamos y lo demostramos con acciones, incluso con ese ícono, ese gran edificio súper disruptivo para su momento, para que al ciudad le cara, miércoles, esta vaina sí es importante para esta ciudad y definitivamente tenemos que trabajar y tenemos que hacer parte de ese proceso. Hay que buscar, que eso es difícil, esto es una entidad, Ruta N es una entidad 100% pública, hay que buscar la estabilidad operativa. Lo que nosotros hicimos fue, véngase para Medellín y aquí le tenemos un espacio, un tipo coworking, pero eso sí, nos paga. O sea, esto nada es subsidiado, venga y pague por su espacio. Y de alguna forma, con esas rentas iniciales, logramos una estabilidad operativa que permitió en lo público algo que es muy valioso, pagarle bien a la gente. Que normalmente es difícil pagarle bien a la gente en lo público y por ende no puedes tener la mejor gente. Asegurarles una estabilidad también, digamos, de empleo y cosas de ese estilo. Pero lo siguiente es una estabilidad programática. Entonces, ese plan de ciencia, tecnología e innovación 2013-2021 lo llevamos y lo convertimos en una política pública de ciudad donde lo que logramos como EPM tiene plática, que parte de las transferencias que EPM, esta empresa, le hace a la ciudad se destinara a implementar el plan. Entonces, asegurar que por un buen número de años tuviéramos recursos suficientes para implementar proyectos de altísimo impacto. Reconocimiento, hay que hacerlo también parecer, hay que asegurarse que los demás sepan lo que está pasando y lo que está existiendo y por qué está pasando. Alianzas y cooperación, sin duda, nada sirve hacerlo solo, todo tiene sentido y es más fácil si lo hacemos con otros, si nos apoyamos en otros y nos aseguramos además que siempre esa relación sea una relación gana-gana. Compromiso permanente, esto no se acaba nunca. Esto es un poco como el camino a Ítaca. Cada vez hay más problemas. Hoy en día estamos en un par de problemas muy grandes en Medellín. Uno de poder formar a los ciudadanos de Medellín de manera acelerada en tecnologías de cuarta y quinta revolución industrial. No lo estamos haciendo al ritmo que lo necesita la ciudad y ahí tenemos un reto gigante. Tenemos otro reto muy grande y es tener las autopistas del hoy y del futuro, que son las autopistas digitales. Hay un proyecto planteado que cada ciudadano de Medellín pueda tener acceso a internet, a 1 giga de acceso, o sea, realmente acceso. No sé cómo será en Chile, pero en Colombia, pues si uno tiene 20 megas ya cree que tiene banda ancha, esa vaina no sirve y no para ver Netflix. La realidad es que las autopistas digitales son las habilitadoras del desarrollo y ahí tenemos una tarea por construir. Un buen proyecto construido, pero estamos pendientes de hacerlo. La responsabilidad es de todos y con eso termino. Esto no es un tema de gobierno, no es un tema de sector público, no es un tema de academia, no es un sector de sector privado, no es un tema de los ciudadanos. Todos tenemos activamente, todos, que participar en la construcción y co-construcción de una ciudad y de un territorio y de una empresa altamente innovadora. Será un poco el tema. Yo quiero romper un poco la dinámica y no he pedido permiso porque no me lo dan. Pero quiero abrir unos minutos a ver si es posible, unos minutos por si alguien tiene una pregunta, comentario, sugerencia. Sé que hemos estado con una agenda muy difícil, pero y si no están muy aburridos y si seguramente va a estar mejor el cóctel que esto, pero si alguien tiene una pregunta o duda, y si nos vamos muy largos, tranquilo Felipe, que nos vamos para allá, ya seguimos hablando. Vale, no sé si hay alguna pregunta, comentario. Gracias. Dentro de la historia que contaste, hablaste de que en algún momento ustedes eligieron sectores industriales a los cuales le iban a poner énfasis. Y en la mañana José Miguel habló efectivamente de esto que es algo controversial porque hay varios detractores. En Chile en realidad nunca hemos tenido un intento política de clúster que no se implementó y ahora estamos con la admisión. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto crees tú, pese a que después dijiste que no era la mejor forma y tienes con tecnologías facilitadoras, pero hasta qué punto el haber definido esos clústeres generó una maduración para que pasara el resto? O sea, ¿es realmente, aunque no sea la mejor política pública, ayuda a madurar el ecosistema? Yo creo que sin duda ayudó. Digamos, las decisiones se toman con el nivel de conciencia que uno tiene en un momento dado. Cuando tomamos esta decisión lo hicimos en 2009-2010. De hecho, Medellín tenía una política clúster y eran 6 clústeres. Parte de lo que hicimos que fue súper fácil fue sacar 3. Para sacar 3 de innovación fue una pelea, claro, muy difícil, políticamente hablando fue muy complejo. Pero dijimos, solo en 3 tenemos posibilidades de desarrollar nuevo conocimiento en esta ciudad. Porque estaba una academia fuerte, porque había empresas fuertes, hicimos todo ese análisis y sin duda nos ayudó a definir un camino y una hoja de ruta clara. Pero claro, parte del tema es que tú tienes que ir aprendiendo. Entonces, luego ese nivel de conciencia se va a incrementar. Decimos miércoles, no, parece ser que lo mejor es tecnología habilitadoras. Y ahora parece ser que lo mejor son misiones y retos. Y ahí vamos, es un proceso de construcción, pero lo que es claro es que
hay que arrancar desde el conocimiento que se tiene, desde las mejores experiencias, y en ese momento ese era el conocimiento y las experiencias que teníamos a la mano. Estaba obviamente el cuento de Porter y toda la vaina, los clústeres y el cuento, y nos fue útil en su momento. Obviamente eso evolucionó en el tiempo y hoy ya está más enfocado en misiones y más enfocado en retos de ciudad, pero con alcance global. Un problemita que tiene Medellín, que qué casualidad, lo tienen todas las ciudades del mundo, o la mayoría. Pero es que en 2009 no teníamos ni idea de misiones, ni de nada de eso, o sea, lo que había era de lo que había. Entonces seguramente hoy estamos en misiones, un modelo de misiones, y tal vez en un par de años nos demos cuenta que ese no es el camino, pero habremos aprendido un montón y habremos recorrido un camino hasta lo que sigue, que todavía no tenemos muy claro. Es más, creo que es responsabilidad nuestra co-construirlo, ayudar a construir eso nuevo que viene después del modelo de misiones seguramente. ¿Vale? Belén. Yo tengo no sé si es una pregunta difícil o una pregunta que no tenga una respuesta concreta, pero quiero abordar el tema del narcotráfico, porque Sí. Guayaquil hoy es una ciudad que está siendo tomada por las bandas del narcotráfico, probablemente más de México ahora, pero ¿cómo convivió la innovación con la seguridad? Muy bien. Varios puntos. El primero es que también hay que tener algo de suerte. O sea, nosotros hicimos un metrocable en la comuna nororiental, una de las comunas más golpeadas por el narcoterrorismo. El primero que se hizo, ya hay un montón de metrocables en Medellín. Y de hecho fue muy criticado, porque decía, hay otras soluciones más económicas para el problema de transporte. Pero lo que terminó ocurriendo fue que los ciudadanos de ese sector de Medellín se sintieron incluidos en la ciudad. Entonces, miércoles, eso tan bonito y tan bueno para nosotros, que somos los pobres y los que nunca nos han prestado atención. Y lo que empezó a pasar es que la gente se volvió a sentir parte de la ciudad. La gente antes decía, viviendo en Medellín, decía, voy para Medellín, cuando iba a ir al centro, voy para Medellín, como si viviera quién sabe en dónde. Tal era su desarraigo de la ciudad. Y la gente puede decir, miércoles, yo sí hago parte de esta ciudad, la infraestructura de calidad está primero en este barrio, que es un barrio popular, que era un barrio rico, y además, entonces generó ese sentido de pertenencia con el territorio. Lo segundo, además, es que la gente empezó a tomar acción sobre el territorio. Qué casualidad, los metrocables van por el aire. Entonces empezaron a arreglar los techos de las casas, porque los techos de las casas se veían. Entonces la ciudad, y ahí nuevamente, como la historia de la empresa de pinturas y la empresa de cemento y la empresa de concreto y la empresa de construcción, empezaron a ayudar a embellecer todos esos barrios y nos dimos cuenta que era importante. Entonces hicimos parques, bibliotecas, hicimos escenarios deportivos, empezamos a llenar de otras opciones distintas al microtráfico, al sicariato, a los jóvenes, a los niños de esas zonas de la ciudad. Y eso permitió romper. Obviamente tenemos muchos problemas de microtráfico, lo seguimos teniendo problemas de bandas criminales sin duda, pero rompió la dinámica que era la única opción para los jóvenes de nuestra ciudad, de muchos sectores de Medellín. Es una ciudad de 2,5 millones de habitantes, un valle, área metropolitana de 4 millones. Casi que para los barrios populares era la única opción. Entonces, romper y ver que había otras opciones llenas de arte, llenas de música, llenas de rap, llenas hoy en día de reggaetón. Medellín es la capital mundial del reggaetón, nosotros ya siquiera hablamos de eso, pero literalmente lo es, y hay una dinámica de desarrollo alrededor de ese tema increíble, y eso creo que fue un gran factor desde el punto de vista humano y social. También hemos trabajado en desarrollo de tecnologías para la seguridad, sin duda. Entonces también estamos utilizando tecnologías de cuarta revolución para predecir el delito, por ejemplo, y poder que los organismos de seguridad puedan ser más inteligentes a través de inteligencia artificial y soluciones de este estilo que las propias bandas, y poder tomar acción sobre ese tema. Entonces es una pregunta bastante amplia, pero creo que son dos elementos fundamentales. Creo que una más, yo sé, Frank, que estamos y nos vamos, ¿sí o no? Tenemos dos preguntas más y voy a hacer que las hagan primero las dos preguntas y De tú una. respondes Vamos. una vez. Juan Pablo, Podemos seguir hablando allá si a alguien le interesa algo. ¿cuáles son las cosas que no debemos hacer? Qué buena pregunta. La siguiente, por favor. No, mentiras, vamos a decir la otra y ya respondemos. Hola, yo quería saber si en paralelo a este plan de desarrollo a largo plazo que ustedes hicieron, se trabajó con la educación. Perfecto. O sea, se hizo un plan, un cambio en la educación desde básica, desde kinder, desde laguna, me refiero, ¿qué tan importante fue la educación en la población? Perfecto. Ya voy para allá.
Entonces, arranquemos con la fácil. A los seres humanos nos encantan las fórmulas, nos encanta que nos muestren las cosas predefinidas. Vea, este es el paso 1, paso 2, paso 3. Eso no pasa en la realidad. Estas son unas lecciones aprendidas nuestras. Puede que no todas apliquen para el caso de Concepción, por ejemplo, pero sí nos sirvieron como base para construir un modelo, que es el modelo Medellín. Ahora, ¿qué creo que sí es muy relevante en el mundo de innovación? Es ensayar mucho, probar muchas cosas, tratar de equivocarse rápido y barato y tratar de dar la vuelta a las cosas que no funcionan. Obviamente estas lecciones las aprendimos muchas de ellas con sangre, sudor y lágrimas. Voy a contar solo una anécdota. Hoy en día tenemos un alcalde nefasto en Medellín, nefasto. 3 años lleva, la falta 1, esperemos que salga muy rápido. Nefasto, que por intereses políticos ha intentado consistentemente en romper lo más importante que tiene la ciudad, y es una capacidad de juntarse para hacer cosas entre todos los sectores. Pero, es más, y yo soy muy duro, yo me maté 5 años de mi vida, 7 por 24, en una organización como Ruta N, y hoy digo, Ruta N como organización es irrelevante. Y eso puede sonar muy duro, pero por otro lado digo, qué bonito, no importa. Medellín es una ciudad que ya coge una dinámica en innovación. Medellín invierte 3 veces más en investigación y desarrollo que el promedio de Colombia, invierte 4 veces más en actividades de ciencia, tecnología e innovación que el resto de Colombia, y lo hace fundamentalmente con recursos privados y algo de recursos públicos nacionales. O sea, perdió una pata y resulta que sigue esa dinámica. Entonces, al final, lo relevante es tratar de equivocarse rápido y barato, ensayar muchas cosas, no tomar decisiones a priori, probar, conectarse con otros y tal vez eso va a permitir ir encontrando el camino. No es tan fácil decir qué no hacer hasta que uno no va y mete la pata y después aprende. Lo importante es aprender y aprender rápido y tratar de no volver a cometer el mismo error, diría yo. Educación, y cerramos. Totalmente conectado, lo pasé muy rápido porque es que aquí me tienen, pero digamos que existía una política pública de innovación, de hecho un programa muy bonito que nació en Medellín, que sigue existiendo, se llama Buen Comienzo. Buen Comienzo es un programa que está enfocado en educación de los 0 a los 5 años. O sea, la educación previa a la educación formal, por así decirlo. O sea, literalmente preescolares, guarderías de calidad, madres sustitutas, todo un programa. Es tan bonito el programa que de hecho fue replicado a nivel nacional en Colombia, un programa que se llama De 0 a Siempre, como de 0 a 5 con el 5 de siempre, de 0 a siempre. Y digamos que por ahí arranca. Este es un tema que sin duda partió de buscar tener desde ese primer momento, luego escuelas y colegios de calidad, con tecnología, con capacidades, con énfasis en las poblaciones más vulnerables, las escuelas públicas en los sitios más vulnerables de la ciudad, con mecanismos para que la gente pudiera acceder a becas para estudiar en las universidades, incluso becas de posgrados. Entonces realmente había toda una estrategia montada en su momento. Hoy tenemos un reto adicional, la educación hoy es una educación diferente. Hoy aprendemos oficios, hoy aprendemos cosas. Entonces hay una dinámica de desarrollo, para mi gusto no se ha movilizado como necesitamos que ocurra, que es mucho más rápido, la innovación no permite demoras, y es formar a gran escala utilizando medios digitales y medios híbridos y por qué no también algo de presencialidad, ya directamente en capacidades específicas, por ejemplo, en tecnologías de cuarta revolución. Entonces tenemos un programa que de alguna forma vincula a muchos actores públicos y privados y de todo el mundo, formando gente a gran escala en temas como inteligencia artificial, en temas como Internet de las cosas, que va más allá del sistema tradicional de educación, digámoslo así, es más aprender capacidades específicas que puedan ser aplicables y conectar ese conocimiento con posibilidades de empleo o con posibilidades de desarrollo de emprendimientos y de nuevas compañías. Es un poco como el modelo que se ha venido desarrollando. Sigue en proceso y seguimos aprendiendo. Vale. Bueno, espero que no haya sido tan terrible esta espera hasta llegar a algo bastante mejor y de verdad muchas gracias por la invitación y felicitaciones.